The meeting is being recorded. Okay. ¿Estamos listos para empezar? Sí. Okay. Okay, perdón, voy a tener alguna persona por teléfono que no saben entrar al Zoom. So, por eso van a escuchar el teléfono a veces. Ay, esto no es insoportable, señores. Está bien. Buenas tardes, gracias por participar hoy. Espero que estén todo bien. Ustedes me conocen, soy Rosy Cruz y el taller de hoy, gracias, tenemos unos presentadores de la organización de Cypress Hills que van a hacer este taller para educarlo un poquito más de los derechos que tenemos como inquilinos inmigrantes, cómo organizarnos, cómo exigir a nuestro landlord, a nuestro dueño por los derechos de nosotros. Es un tema muy informativo. Es muy bueno que si tienen preguntas la hacen al final del taller o la pueden poner en la pantallita del chat room o pueden levantar sus manos y hacer la pregunta para nosotros los presentadores poder ayudarle y responder su inquietud. Lo más importante es que no tengan timidez, no sean tímidos, que puedan participar, que puedan hacer preguntas y que disfruten el taller. Voy a darle ahora el piso a Christopher y René Aileen, que son los presentadores de Cypress Hills, para que ellos puedan hacer su presentación. Gracias. Ok, gracias, Rosana. Christopher, ¿vas a mover las diapositivas? El próximo slide, Christopher, la próxima diapositiva. Ok, gracias. Bienvenidos a todos, vecinos, amigos. Mi nombre es René Arlain, soy el director de la división de asesoría de la Corporación Local de Cypress Hills. También está mi colega Christopher Rivera, que también va a presentar ciertos temas acerca de derechos y protecciones de inquilinos. Primero, solamente voy a dar una breve descripción de nuestra agencia. La Corporación de Desarrollo Local es una organización sin fines de lucro, privada, comunitaria, establecida en 1983. La organización provee múltiples programas y servicios para jóvenes y familias relacionados al cuidado de niños, organización comunal, desarrollo comunitaria, asesoría de vivienda, desarrollo económico, etcétera, etcétera. La organización no provee servicios legales, no tenemos abogados, no hay abogados en nuestra organización. En esta charla les proveeremos información, no daremos consejos legales. Uno de los temas que vamos a presentar se trata con leyes y códigos de viviendas, tal como la garantía de habitabilidad del Estado de Nueva York y códigos de mantenimiento de viviendas de la ciudad de Nueva York. Moratoria, derecho a organizar, ejercer sus derechos, etc. Próximo, gracias. Programas y servicios de Cypress Hills LDC, ya lo he descrito. Ok, Christopher. Protecciones de inquilinos durante la pandemia. Entonces, yo voy a hablar sobre esas protecciones que han aparecido desde la pandemia. Primero, en el 28 de diciembre en 2020, se registraron una ley de prevención de desalojo y ejecutorial final de hipotecas. Y esa ley hizo tres cosas. Primero, se extendió la moratoria de desalojos
Y en la próxima pantalla voy a explicar qué es una moratoria de desalojos. Segundo, se formó la declaración de penuria y finalmente se creó la opción de eliminar un juicio de rebeldía. Y también yo voy a explicar qué es un juicio de rebeldía. Primero, ¿qué es una moratoria de desalojo? Una moratoria de desalojo es algo que dice que un dueño, un propietario, un casero no se puede empezar nuevas demandas contra los inquilinos ni continuar los casos pendientes de desalojos hasta una cierta fecha. Y esa fecha es el 31 de agosto de 2021. Hay dos excepciones de la moratoria para los dueños. Si un dueño quiere desalojar a un inquilino, una de las excepciones es que el inquilino está haciendo cosas que impiden a la tranquilidad de otros vecinos. Y la otra excepción es que una inquilina o un inquilino está causando riesgos para la seguridad del edificio. Entonces, la ley se formó esa declaración de penuria. Esa declaración, si un inquilino lo firma, puede protegerles de los desalojos. Esa declaración dice que había una de dos cosas o las dos cosas. Uno es que había dificultades económicas durante la pandemia que no se puede pagar en totalidad la renta. Por ejemplo, si está recibiendo desempleo, es un ejemplo de dificultades económicas. También si había aumentos en gastos, eso también es una dificultad económica. Entonces, si firma esa forma, se puede extender la moratoria de desalojos hasta el 31 de agosto. Hay varias formas para entregar esa declaración. Uno es que esa planilla está disponible en un sitio de web de nycourts.gov y eso se ve en la pantalla. También la Oficina de Administración de Cortes de Estado de Nueva York está supuesto de enviar por correo la declaración a los inquilinos que ya tienen un caso pendiente. También el propietario está supuesto a entregar la forma junto con un aviso de 14 días o de 30 días, lo que sea. Además, está disponible en otro sitio de web para entregar en evictionfreeny.org. Y también, si tienen una forma fiscal, se lo puede mandar por correo electrónico a la corte de su borough. Por ejemplo, en Brooklyn es kingshardshipdeclaration@nycourts.gov. Si alguien necesita que yo lo escriba en el chat, avísame y yo lo voy a escribir cuando René está hablando. La última cosa que hizo la ley de prevención de desalojo es crear la eliminación de un juicio de rebeldía. Un juicio de rebeldía es cuando hay una decisión a favor de un demandante dictada por la corte por falta de la demandada a comparecer a la cita programada. Entonces, si hay un juicio de rebeldía, si ha sido determinado contra un inquilino durante la pandemia, se puede pedir que la corte se lo quita a través de esa forma que ahora se ve en la pantalla. Además, en el mes de abril, la última mes, se legislaron otra ley de un programa estatal de ayuda de emergencia para pagar la renta. Ese nuevo programa será disponible en el 1 de junio. Hay
unas elegibilidades para aplicar. Uno es que tiene que tener 80% máximo o menos del ingreso mediano de la área. También tiene que haber tenido dificultades financieras desde el 13 de marzo de 2020. Eso incluso tener desempleo, bajos ingresos o un aumento de gastos. Si califican por el programa y se lo aprueban a usted, los beneficios pueden ser los siguientes. Hasta 12 meses de pagos de renta atrasados. También hasta 3 meses en el futuro de asistencia de renta. Y al final, hasta 12 meses de pagos de facturas de servicios públicos. Continuando, si ven la pantalla, a la derecha hay una tabla que dice los límites de ingresos medianos de área. Entonces, por ejemplo, si el tamaño de su familia es 3, no lo puedo ver, un segundo. Si el tamaño de la familia es 3, lo máximo que pueden ganar en la familia es $85,920. Los materiales que necesitan para aplicar es un ID, una prueba de la cantidad de renta, una prueba de su dirección como un trato de arrendamiento, una prueba de ingreso y una factura reciente del uso a gas. Y para terminar esa parte de la presentación, yo quiero asegurar a todos ustedes que este programa específica no importa si su estado migratorio. Si no tienen papeles, si están indocumentadas, todavía pueden aplicar por ese programa porque no discriminan sobre su estado migratorio. Ahora yo le voy a dar la vuelta a René para hablar sobre los derechos de inquilinos. Gracias, Christopher. Entonces, próximo diapositiva. Entonces, en términos de otros derechos de inquilinos, hay ciertas leyes, ciertos códigos que serían muy importantes de tener conocimiento de lo básico de esas leyes y códigos. Para el estado de Nueva York está la ley de la garantía de habitabilidad del estado, que requiere que cualquier casero que arrenda un apartamento o un cuarto tiene que proveer vivienda decente, limpia y habitable, sin plagas, con servicios básicos, tal como calefacción, agua caliente, sistema de plomería en buen estado, etcétera, etcétera. Esa es la garantía de habitabilidad del estado de Nueva York. En términos del Código de Mantenimiento de la ciudad de Nueva York, el código clasifica ciertas infracciones o violaciones de viviendas según la peligrosidad de la condición. La infracción, por ejemplo, C, hay 3 categorías de mantenimiento de infracciones. Entonces está la C, la B y la A. La infracción C se considera extremadamente peligrosa. La B es peligrosa. La violación A es una infracción menos peligrosa. La C, por ejemplo, requiere corrección de esa violación en 24 horas. Un ejemplo de violación C es la falta de calefacción, falta de agua caliente, etc. Próxima diapositiva. Gracias, Christopher. Entonces, al principio, cuando uno está casi al punto de alquilar apartamento, está buscando apartamento, favor de estar organizados y tener paciencia. Evite alquilar cualquier vivienda que no cumpla con la garantía de habitabilidad del Estado o código de mantenimiento de viviendas de la ciudad. Y yo empatizo que no se apuren y no aceptan condiciones, apartamentos que hay faltas de servicios o se nota
problemas en el apartamento, es muy importante de no alquilarlo o darle dinero al casero que le prometa a reparar esas violaciones después que le ha recibido su renta, porque no hay garantía que el casero o el dueño resolverá los problemas aparentemente que uno vea desde el principio. Haga todo lo posible para alquilar apartamentos en edificios de 6 o más apartamentos. En esos edificios hay más protecciones y derechos para los inquilinos comparado a edificios donde hay menos de 6 apartamentos. Por ejemplo, propiedades de 3 familias, 2 familias, hay menos protecciones, menos derechos en esa clase de vivienda. En los edificios donde hay 6 apartamentos están regulados por la ley de renta estabilizada estatal. Edificios donde hay menos de 6 no son reguladas por la ley de renta estabilizada. Próxima diapositiva. Porque por lo general en el estado de Nueva York los datos de transacciones y condiciones de bienes raíces o propiedades son información pública, no es información secreta ni privada. Así que, de hecho, nosotros, si quisiéramos investigar la historia de alguna propiedad donde estamos casi a punto de alquilar apartamentos, podemos hacer rebuscas por internet para averiguar el récord de transacciones de las propiedades. En el sitio de web del Departamento de la Ciudad, hpd.gov, puedes ver la historia de violaciones donde otros inquilinos se han quejado sobre esas violaciones. Se puede ver si el dueño hizo las correcciones necesarias o tal vez siguen esas violaciones en el récord. También otro sitio de web es del Departamento de Edificios de la Ciudad. En ese sitio de web uno puede ver si hay violaciones de los códigos de edificios de la ciudad de Nueva York. Tercero, revise el sitio de web de ACRIS. Es un sitio manejado por el Departamento de Finanzas de la ciudad. En ese sitio de web uno puede ver la historia de transacciones, de cierres, de refinanciamientos, de cambios de títulos, personas nombradas en la escritura de la propiedad, quién es el dueño actual, y etcétera. Próxima diapositiva. Esta tabla es un ejemplo del sitio de web del Departamento de Viviendas. Ahí uno ese es el sitio donde puede ver récords de violaciones, a ver si la propiedad está registrada, etcétera. Próxima. Esta es la página de web del Departamento de Edificios de la ciudad. Ese es el sitio donde uno puede ver, hacer la rebusca para ver si hay violaciones de código de edificios, etcétera. Próxima diapositiva. Esta es página de web del ACRIS, que es sitio de web del Departamento de Finanzas. En ese sitio uno puede ver récords de transacciones de compra de propiedades, puede averiguar nombre de los dueños nombrados en la escritura de la propiedad o el título de la propiedad, puede ver si hay tremendas deudas de hipotecas, etcétera. Próxima. Gracias. Yo voy a hablar un poco sobre los derechos básicos de los inquilinos. Primeramente, los inquilinos tienen el derecho de vivir sin sufrir ningún acoso, sin ninguna intimidación o amenaza por parte de la propietaria. Segundo, todos los inquilinos tienen derecho de vivir en un apartamento habitable, seguro y limpio, sin insectos, sin cucarachas, sin todo eso. Tercero, los propietarios deben proveer agua caliente y calefacción.
Eso es un derecho de los inquilinos. La agua caliente, eso es obligado por todo el año. Y la calefacción, tiene que estar prendido desde el 1 de octubre hasta el 31 de mayo. 4. Los inquilinos tienen derecho de hacer responsables a los propietarios de las reparaciones. Si hay algo en el techo que está roto o si el inodoro no está funcionando, los inquilinos tienen poder a exigir al dueño a repararlo, a arreglarlo. Y finalmente, todos los inquilinos tienen derecho de organizarse y abogar por sus derechos, para formar asociaciones de inquilinos y eso. También hay otros derechos. Inquilinos tienen derecho a defenderse contra el desalojo ilegal. Si un dueño, si un propietario ha puesto un candado, a lock. Rosana, if you know the word candado, lock, right? Un candado, thank you, Patricia. Un candado en su puerta y usted no tiene la llave y eso es como una sorpresa. Eso es ilegal. Eso es que se considera como un desalojo ilegal. Y los inquilinos tienen el derecho contra eso, que eso no se permite. También hay leyes contra la discriminación. Por esa presentación, quiero magnificar la ley contra la discriminación sobre una percibida estado migratorio. Si un dueño quiere adivinar que uno de sus inquilinos está indocumentada y quiere discriminar por esa razón, eso es ilegal. También, como dije en el slide anterior, que todos los inquilinos tienen derecho de vivir sin sufrir amenazas, sin sufrir ningún acoso. Hay varias formas de acoso. En la batalla yo puse construcción como construcción en raras horas, como después de las 5 o antes de las 9. Otra forma de acoso es que cuando el dueño no quiere renovar el contrato de arrendamiento. Amenazas y intimidación es otra forma de acoso. Apagando los servicios como el luz, el gas, la agua, eso es también otra forma de acoso. Y visitando sin noticia, si los dueños, los propietarios tienen que avisar a los inquilinos cuando quieren venir a visitar, cuando quieren hacer reparos. Entonces, si no hacen esa noticia, esa es otra forma de acoso. Entonces, yo he dicho todo eso, ¿verdad? Que tenemos derechos. Pero ¿cómo se puede enforzar esos derechos? ¿Cómo se puede obligar al dueño a respetar los derechos de los inquilinos? Muchos inquilinos dicen que el dueño tiene todo el poder, que yo como inquilino que tengo que cuidar a mi familia, tengo que estar callado porque yo no quiero meterme en problemas. Y eso no es cierto, que los inquilinos no tienen poder. Al revés, los inquilinos tienen todo poder cuando se unen. Entonces, hay varias razones para organizarse. Primero, si no hay calefacción o agua caliente, es una razón para organizarse. Si necesitan reparos, si uno cree que la renta está demasiado alta, si hay infestaciones de insectos, si ha tratado de pedir al dueño a solucionar los problemas que yo había dicho,
y también si el dueño está acusando a usted, todo eso son razones para organizarse. Entonces, ¿cómo organizarse? ¿Cómo podemos empezar a organizar? Primeramente, hay que darse cuenta que no está solo o sola. Como dije, los inquilinos tienen todo el poder y lo mayor de casos, usted no está sufriendo las cosas solo. Como que los vecinos probablemente están teniendo los mismos problemas. Entonces, habla con sus vecinos para averiguar eso y busca apoyo de una organización, porque como Cypress Hills, como The Shepherds, le podemos ayudar con los problemas que está experimentando. También cuando habla con sus vecinos, crea una lista de demandas. Si hay ratones, ponga eso en una lista. Si hay cucarachas, si no hay calefacción, si el dueño está acosando, ponga eso en una lista de demandas y mándalo al dueño. También, como dijo René, hay varias formas de investigar su edificio. Busca si hay algunas violaciones. Busca si sus vecinos están llamando a 311 para hacer una queja. Eso le va a dar poder en su caso, en sus demandas, porque tiene prueba. Y al final, organice una reunión de inquilinos. Habla con sus vecinos en una reunión para platicar lo que está pasando en cada uno apartamento y para ver que no están solo y para que los demás vean que no están solos. ¿René? Sí, pues. Qué cosa. Ok, gracias, Christopher. Entonces, amigos, para empezar, como Christopher ha empatizado, aunque no es fácil, hay que tratar de familiarizarse con su vecindario, vecinos, oficinas comunitarias cercanas, de defensores de viviendas, de defensores de inquilinos, de defensores de inmigrantes, ¿no? Favor de mantener disponible una lista de direcciones y números telefónicos de los defensores. ¿Por qué esa es una buena idea? Bueno, en caso de que haya algún suceso, alguna emergencia, podría referir rápidamente a la lista de teléfonos o direcciones, etcétera, y comunicarse con los defensores apropiados. Al principio exija que el casero, en caso de que ya está viviendo o ya está alquilado, ha alquilado un apartamento y hay que pagar la renta, recomendamos que ustedes piden un recibo para cualquier tipo de pago que hagan por la renta, sea en efectivo, giro, cheque, etcétera. El recibo es su comprobante de lo que se dio al casero y lo que el casero recibió. Próxima. Organizándose por sus derechos. Eso es muy importante. Christopher le ha dado, ha comentado sobre varios aspectos de organizando inquilinos o grupos de inquilinos. Importantemente, inquilinos tienen el derecho de organizar o formar asociaciones en edificios o asociaciones de la cuadra donde viven para abogar por sus derechos y o solucionar problemas. Al menos trate también de establecer lazos de confianza y cooperación o apoyo a través de sus amigos, conocidos, familiares, por el vecindario, edificios, la cuadra, el bloque, etcétera, etcétera. La idea es de evitar el aislamiento. Hay más fuerza cuando hay más gente, cuando hay más personas comunicándose, personas aliadas. Otro punto, la ley de renta estabilizada y la ley federal respalda el derecho a organizar grupos, sea de inquilinos, sea de
otras formas de asociaciones, etc. También tiene el derecho de reportar de buena fe infracciones, violaciones de leyes y códigos de vivienda al teléfono 311. Así que, y a veces yo sé que personas que hay cierta inseguridad sobre su estado migratorio. Eso no es importante cuando hay violaciones de los códigos de vivienda o leyes de vivienda. Tienen el mismo derecho como personas ciudadanas, etcétera, para reportar esas violaciones al 311. A veces, yo sé que a veces la gente se preocupan por represalia o que tal vez van a perjudicarse, pero si no reportan los problemas, casi nunca se resueltan. Así que hay una ley en la ciudad de Nueva York, la ley contra represalias por reportar violaciones actuales, y que la violación también es como parte de la ley de vivienda justa de la ciudad de Nueva York. Esas leyes protegen a ciertas clases contra la discriminación. Las clases o categorías incluyen religión, estado migratorio, raza, ocupación legal, etcétera, etcétera, etcétera. Próxima diapositiva. En la ciudad de Nueva York hay una ley, The Right to Counsel, derecho a un abogado que le represente en la Corte de Vivienda. Esta ley permite a los inquilinos a pedir un abogado para representarle en casos en la Corte de Vivienda. Única cosa es que esa representación se basa en los ingresos y las ubicaciones geográficas donde viven y las zonas postales. Por ahora, la ley solamente cubre ciertas zonas postales, ¿no? Así que no está disponible a todo el mundo en toda parte de la ciudad. Otro punto para respaldar a su vivienda y derechos, al menos trate de establecer lazos de confianza y cooperación o apoyo a través de sus amigos, conocidos, familiares, etc. La idea es evitar el aislamiento. La fuerza está en el número de personas aliadas. Ok. Gracias. Próxima. Christopher. Entonces, al final, como derechos de inquilinos, ¿verdad? Todos los que hemos platicado, todo lo que hemos contado a ustedes, aplica a todos los inmigrantes, a todas las personas que tienen un estado migratorio. Como que sus derechos están garantizados sin importar su estado migratorio. ¿Por qué? Porque la ciudad de Nueva York es una ciudad santuario. Eso significa que la corte no está permitido a preguntar por su estado migratorio ni colaborar con ICE. Entonces, René ahora va a platicar sobre una lista de recursos. Gracias, Christopher. Entonces, bueno, hay varios como recursos y hemos nombrado algunos en la diapositiva. Estos recursos no son todos los recursos disponibles en toda la ciudad, pero son recursos que pensamos que son importantes. Entonces está, por ejemplo, en el gobierno estatal, está la oficina para americanos nuevos. Hay un número caliente 212-419-3737. Y uno puede llamar y hablar, presentar su queja o pedir información o pedir representación legal también. Hay un número de 800 también, 800-566-7636. Importante oficina es la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de Nueva York. Esa agencia
si uno tiene una queja actual sobre discriminación por lo que yo había mencionado acerca de las clasificaciones de clases protegidas, tal como religión, estado migratorio, orientación sexual, color, raza, etcétera, la Comisión de Derechos Humanos pueden representar y poner demandas contra entidades, organizaciones individuales que han violado las leyes de vivienda justa de la ciudad de Nueva York. Esa agencia se encarga de investigar y confirmar, verificar la queja, y así pueden seguir con el proceso de demandar a los demandar por los agraviados. Próxima diapositiva. También está la Iglesia Católica tiene una agencia llamada Servicios de Migración Católica, y tiene una oficina aquí en Brooklyn, downtown, donde tienen, mire, está el número de una abogada que es como la supervisora. Dice aquí que brega con asuntos de inmigración específicamente. También, si se encuentran en la Corte de Vivienda por cualquier motivo, hay una mesa donde tienen empleados, no son empleados de la Corte, son empleados de una organización que se llama Contestación de Vivienda o Contestas de Vivienda en la Corte. Y esas personas pueden responder a sus preguntas y darle información y guías a cómo manejar asuntos en la Corte. Entonces, últimamente hay otra organización que se llama Nuevo Centro de Empoderamiento de Inmigrantes, y esa organización tiene una página en Facebook donde uno puede ver este tipo de ayuda que provee y otros servicios para a trabajadores o personas simplemente que están bregando con alguna dificultad relacionada a la inmigración. Próxima diapositiva. Entonces, muchas gracias por su participación a todos. Cualquier cosa puede comunicarse con nosotros. Aquí está la lista de los consejeros de la Oficina de Asesoría de Viviendas de la Corporación de Desarrollo Local. Está Christopher, está, bueno, tenemos que cambiar esto porque Nicole González ya no está. Pero Juana Iris está todavía, no está el nombre de Rosalinda, pero ok. Entonces tenemos que actualizar la lista de nuestros colegas en la Oficina de Vivienda de la Corporación de Desarrollo Local. También está el número telefónico de la Oficina de Servicios Legales de Brooklyn, Corporación A, etcétera. No sé si hay algunas preguntas o comentarios, pueden preguntarnos si podemos responder, etcétera. Gracias, muchas gracias por su asistencia y atención. ¿Preguntas? Rosana, I think you're speaking, but you're muted. Okay, este es el momento que vamos a usar para responder preguntas, algún comentario. No tengan pena, somos todos hispanos. Alguna inquietud que tengan sobre su dueño de hogar, algo que ver con la reparación, con la renta. Este es el momento para hacer la pregunta. Pueden ponerlo en la pantallita donde se escribe o la pueden hacer en voz alta. Así que, los propietarios de Preyman no están obligados a darle recibo a uno cuando uno le paga. René, Christopher, los propietarios. Sí, pueden escuchar la pregunta.
Repítelo. Ok, la señora Juana, tenemos persona en el teléfono. Ella quiere saber si los propietarios de basement Sí. de renta privada no están obligatorios a darle un recibo de renta al inquilino. Sí, claro que sí, están obligados a darle recibos. Si los inquilinos le pagan dinero, sea en efectivo o por un cheque, etcétera, tienen el derecho de exigir que el dueño le dé un recibo. Y si no quieren darle el recibo, entonces no deben darle el dinero. Porque ese recibo es prueba de lo que han pagado y lo que el dueño ha recibido. Ok, Juana, Okay. ¿puedo escuchar? No sé si... Sí. ¿Tiene algún problema? ¿Tu casero no quiere darle recibo? No, porque todavía tú sabes que yo me miré recientemente, pero ellos normalmente, en el otro que yo vivía, ¿te acuerdas? Sí. Ellos decían que no daban recibo. No sé porque todavía yo no he pagado el primer pago, pero quiero saber, tú sabes. Claro. Okay. Sí, claro. Es como algo básico de que si uno le da dinero en efectivo o cheque, si quieren prueba de esa transacción, entonces hay que exigir que le dé el recibo. Porque dándole el dinero sin un recibo, ese dueño podía decir, por ejemplo, si algo sucede en la corte, por ejemplo, puede decir, oh, no he recibido dinero de esa persona. Pueden negar que usted pagó la renta. Y eso sucede a veces. A veces hay dueños que son irresponsables y quieren como explotar a los inquilinos, sean ciudadanos o inmigrantes. A veces hay dueños que manejan sus negocios, sus propiedades en esa manera. Ok, tenemos, quiere hacer la pregunta, tenemos una pregunta acá. En mi caso, ya estoy en la corte, mi casero está mintiendo en que yo debo más de lo que es. Ajá. Sí. Bueno. ¿Quiere saber qué puede hacer en ese caso? Si no hay prueba, comprobantes de lo que ha pagado, entonces será muy difícil de mostrar al juez en la corte que usted ha pagado toda la renta o solamente le falta un mes o 2 meses, lo que sea, pero los otros meses se pagaron. Por eso he enfatizado la importancia de exigir que los dueños le den un recibo cuando está pagando la renta. Porque eso es a veces eso sucede, eso es muy común. Los dueños dicen, oh, el inquilino no me ha pagado la renta de 6 meses, pero si el inquilino tiene récord de que pagó 4 meses o que pagó 5 o todos los 6 meses, entonces así el dueño no puede ganar en ese caso en términos de ese punto en la corte, porque el inquilino tiene esa prueba de que el dueño recibió ese dinero, esa renta. Okay. Ella dice, sí tengo comprobantes. Ok, entonces si tienes comprobantes que si la próxima vez que tiene que comparecer en la corte de vivienda, entonces tiene que llevar esos comprobantes para enseñarle al juez, no al abogado que representa al dueño, tiene otra cosita, tiene que sacar copias de las pruebas, de los comprobantes. No quiere entregar las originales, porque esas cosas se pueden perder, y entonces se quedará sin comprobantes, ¿no? Así que tiene que sacar copias de los comprobantes y así mostrarlos al juez de lo que ha pagado, etcétera. Y el juez tiene que reconocer y aceptar que el dueño está equivocado o está mintiendo. ¿Ok? ¿Otras preguntas?
Sí, algo muy frecuente que vemos nosotros, Christopher y René, es los dueños que no hacen reparaciones. ¿Cuáles son las opciones para los inquilinos en ese caso? Y muchas veces los inquilinos quieren detener la renta cuando no se hacen reparaciones. ¿Qué sugerencias le dan en este caso? Ujú. Sí, bueno, primero mis sugerencias, la lista de sugerencias son las siguientes. Hay que reportar la falta de reparaciones, las violaciones que hay en el apartamento al 311. El 311 comunica con la oficina del Departamento de Vivienda de la ciudad. La ciudad manda, ese departamento manda inspectores para verificar las quejas de violaciones que el inquilino ha reportado al 311. Ahora, si verifican que sí, las violaciones son actuales, que necesitan reparaciones, hay ciertas clases de reparaciones que legalmente los inquilinos tienen derecho de aguantar o guardar la renta. Un ejemplo del derecho de guardar la renta es si no hay calefacción, falta de calefacción, los inquilinos tienen el derecho legal de guardar la renta. Eso es permitido por la ley de la ciudad de Nueva York. Pero si, por ejemplo, si hay goteras en el lavadero o en la lavamanos del baño, etcétera, eso no es motivo para guardar la renta. O que si no hay agua caliente es otro ejemplo también de guardar la renta. Pero lo importante es de tener la renta en una cuenta de cheques, cuenta de ahorros. En caso de que el dueño decidiría a poner demanda contra el inquilino por la renta atrasada, entonces tienen la renta. Entonces cuando vayan a la corte, comparezcan en la corte, pueden enseñarle al juez, sí, tenemos la renta guardada, ahorrada, pero el dueño no ha hecho las reparaciones, no ha provisto calefacción por un mes durante el invierno, etcétera, etcétera, etcétera. Eso será permitido en la corte. ¿Sí? El dueño no, el dueño, el juez o la juez no le obligará a los inquilinos a pagar la renta si hay violaciones de la categoría C, tal como falta de calefacción. ¿Ok? Pero cuando uno no paga la renta, a veces los dueños deciden ¿no? demandarlos por la renta atrasada. Lo importante es de tener la renta y ustedes inquilinos, nosotros los inquilinos podemos poner una contrademanda, ¿no? Por la falta de calefacción o otras violaciones de los códigos de mantenimiento de la ciudad. ¿Okay? René, también una violación de clase C puede ser una infestación de ratones o de cucarachas o insectos también, ¿verdad? Sí, pero A mí mismo. Silenciándome. Entonces, sí, mire, si quisieran, podrían guardar la renta por cualquier motivo. Lo que pasa es que hay ciertas clases de violaciones que es permitido guardar la renta, no pagar la renta. Cosa de ratoncitos, cucarachas, no es un caso o una categoría de violaciones que permitido por ley a no pagar la renta. Porque esas violaciones se consideran como en la categoría B, no categoría C. Se considera peligroso, peligrosa esa categoría B, pero no tan peligrosa como la categoría C. Pero como mencioné, se puede guardar la renta. Hay que estar, ¿no? Organizado, hay que ser responsable, no gastar el dinero. En caso de que el dueño ponga la demanda en la Corte de Vivienda, entonces están preparados a poner una contrademanda por
la infestación de plagas, de ratoncitos, bla, 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 etc. ¿Ok? Sí. ¿Tienen alguna otra pregunta, comentario? Quería, muchas veces, René, muchos de los participantes han traído a nuestra atención el acoso de los dueños, tanto para que se muden, acoso, no quieren que tengan familiares visitando amistades, pero hemos visto mucho eso de harassment, acoso se dice, de los dueños hacia los inquilinos. ¿Cuáles opciones hay? ¿Qué pueden hacer en este caso inquilinos que se sienten acosados por los dueños? Presionados, digamos. Sí. Bueno, es difícil, especialmente si están viviendo en una propiedad no regulada. ¿Ve? Pero si no regulada corresponde a propiedades donde hay menos de 6 apartamentos. Por eso en la presentación, en la charla, yo y Christopher mencionamos que sería mejor que los inquilinos buscando vivienda hagan todo lo posible para alquilar apartamentos en edificios donde hay 6 o más apartamentos. Así que en esos edificios de 6 o más apartamentos, los dueños se quejan también del término, hay demasiada gente visitándola o se están pasando noches viviendo, ¿no? en el apartamento. Ellos se quejan, pero no pueden demandar a los inquilinos por ese motivo. Los inquilinos tienen el derecho de tener visitas, invitados o que otros familiares se muden al mismo apartamento, etcétera. Ahora, en términos de edificios no regulados, eso es más difícil, pero no deben aceptar el acoso porque no es legal de acosar a un inquilino porque simplemente tienen las ganas de acosarlo y quieren que los inquilinos se muden. A veces quieren inquilinos se muden para alquilar el apartamento a una renta más alta, ¿no? Porque quieren más dinero y no quieren que los inquilinos sigan viviendo, etcétera. Pero en esos casos ellos pueden llamar a nosotros, nuestra oficina, o llamar a la oficina de servicios legales de Brooklyn, Corporación A. Lo que sería necesario, y no sé si se acuerdan en la diapositiva, que había una donde mencioné que pueden grabar situaciones, sucesos donde hay evidencia de acoso, ¿no? De hostigamiento. Y así pueden usar eso con la ayuda de la Oficina de Servicios Legales, representación legal, pueden tener eso como evidencia del acoso. Acoso contra inquilinos, no importa el estado migratorio, es ilegal. Los dueños no están supuestos, no tienen el derecho de acosar a ningún inquilino. Así que hay una ley contra el acoso. Y si el dueño sigue como acosando o hostigando a inquilinos, ellos pueden decirle, mire, está violando. A veces hay que nombrar la ley que los caseros están violando. ¿Ve? Porque a veces algunos dueños, no estoy diciendo todo, pero algunos no saben las leyes, no tienen el conocimiento de las leyes. A veces hay que nombrar, mire, está violando la ley de hostigamiento, contra el hostigamiento de inquilinos, ¿no? Y eso no es permitido, es ilegal lo que estás tratando de hacer, lo que me estás diciendo, lo que estás gritando, lo que sea. You know what I mean? Entonces, pero también mientras si esa situación, esa conducta siga, entonces hay que comunicarse con nosotros aquí en la oficina con Christopher o a llamar a la oficina de servicios legales de la Corporación A de Brooklyn y reportar que el dueño casero ha estado acosándolos y ya esa conducta ha sido un problema por un mes o 2 meses o 3 semanas, lo que sea. ¿Sí?
Del Gilandi hace una pregunta. Tenemos varias personas que viven en housing, en los edificios de NYCHA. Ajá. Quiere saber si estos derechos a reparaciones y lugares limpios también son para los inquilinos de housing. Sí. ¿Me pueden enviar su pregunta por mensaje de texto también si se sienten un poco tímidos? Okay. Perdón, Andrés. Perdón, René, gracias. Hello. Sí, perdón, René, tenemos personas por el teléfono. Andy hizo la pregunta sobre... Sí, ajá. Sí, entonces en términos de residenciales NYCHA, de la autoridad de vivienda de la ciudad, sí, claro, los inquilinos tienen mismos derechos. La única cosa con la autoridad de vivienda de la ciudad es que esa agencia en la corte tiene su propia corte. La corte es una corte civil, pero no es la corte donde un inquilino que vive en edificio privado puede acudir o demandar a los dueños, etcétera, ¿no? Pero sí, los inquilinos que viven en NYCHA también pueden demandar al ¿cómo se llama? Administrador de las propiedades por falta de reparaciones o por violaciones de los códigos de mantenimiento de la ciudad, etcétera. Garantía de habitabilidad del Estado. Ellos pueden poner demandas también. La única cosa es que esa corte de NYCHA es una corte en particular, ¿no? Es mejor si decidirían a demandar a la administración de NYCHA de buscar ayuda de servicios legales, abogados de servicios legales. Y también es importante, no solamente en edificios de NYCHA, pero también en edificios privados, si un grupo de inquilinos pueden organizarse a demandar en una acción, ¿no?, del grupo contra la administración o dueño de la propiedad. ¿Ok? Sí, muy bueno. Otra pregunta para los inquilinos que viven en vivienda privada. ¿Cuántas veces puede el dueño aumentarle la renta? ¿Y cuáles derechos tienen ellos en ese caso? Bueno, hay dos cosas. Estoy pensando en dos cosas. Primero, en casas donde hay 6 o más apartamentos, hay ciertas reglas que limitan aumentos de renta en base de cierto proceso anual. Ok, eso es en propiedades de 6 o más apartamentos. En propiedades donde hay menos de 6 o más apartamentos, menos de 6 apartamentos, los inquilinos, los dueños, pueden el derecho, si no hay contrato de arrendamiento, por ejemplo, un contrato de arrendamiento de 1 año o 2 años, solamente de mes a mes, un contrato verbal. En ese caso, los dueños pueden aumentar la renta después de los 30 días se hayan vencido. ¿Okay? Ellos tienen que darle el aviso de aumento de renta por escrito 30 días antes de exigir que ese aumento. Además, los inquilinos, naturalmente, es posible que pueden tratar de negociar con el dueño de ese aumento. Por ejemplo, si es demasiado, pueden tratar de negociar con el dueño. Es posible que el dueño sería flexible, podía, ¿no?, negociar algo con el inquilino o la inquilino, pero en ese caso, el casero dueño tiene el derecho de aumentar la renta después de que el contrato se haya vencido. ¿Ok? Y además pueden aumentar la renta a cualquier nivel, cualquier cantidad. No hay como límite. Pero quiero avisarle que ahora mismo en la Asamblea Estatal de Nueva York están negociando, los legisladores están negociando nueva legislación para limitar
el aumento de renta que los dueños de propiedades no reguladas pueden exigir de los inquilinos. Pero no, todavía esa ley no está legislada, está como una propuesta que están negociando en términos de la nivel, la cantidad y en términos de cuánto podían, ¿no? Aumentar la renta. Están tratando de limitarlo, cuánto pueden aumentar la renta los dueños de casas privadas. Esperamos que tal vez la cosa se ha como parado un poco por la pandemia, pero desde 2019 los legisladores del gobierno estatal han estado como redactando esa nueva ley para controlar aumento de renta y también controlar cómo y qué clase de situaciones los dueños de casas privadas pueden decidir a desalojar, poner demandas para desalojar a los inquilinos también. Ese es otro aspecto de las leyes estatales que se están negociando y proponiendo para legislar. Wow, muchísimas gracias, René, por aclarar. Juana dice que tiene otra pregunta. Okay. Juana tiene otra pregunta. Ya casi estamos finalizando. Juana, ¿cuál es su pregunta? Sí, estamos terminando, pero me gustaría hacer esta pregunta. No me ha pasado, pero me puede pasar. Hay propietarios que si tú, por ejemplo, viene tu papá por 2 semanas de vacaciones y tú lo vas a recibir en tu casa, tú tienes que pagarle algo más. ¿Quieres saber si eso está correcto? ¿Pagar algo extra para qué? Dice, ¿quiere Juana saber si viene un familiar a quedarse con ustedes? Quiere que le pague renta extra. No, eso no es legal. Eso no es legal. Eso no es como permitido por la ley de cobrar dinero extra porque algún amigo o miembro de la familia quieren visitarle por 1 semana, 2 semanas, lo que sea. Eso no es legal. No están obligados a pagar dinero extra por esas circunstancias. Así que pueden decirle al dueño que hey, eso no es legal. Actualmente el dueño está violando la ley. Porque básicamente él o ella están como aumentando la renta sin haber vencido el contrato. Si tienen un contrato de arrendamiento de 1 año, ¿cómo pueden aumentar la renta durante 1 semana, 2 semanas por cierto tiempo límite? ¿No? Esa es una violación de la ley en términos de contratos y en términos de asuntos de vivienda también. No deben como satisfacer a esa esa conducta ilegal del dueño, de la dueña, lo que sea. Hay que resistir. A veces tenemos que resistir en ciertas situaciones, porque si no resistimos, entonces vamos a estar vencidos y vamos a perder nuestros derechos, vamos a disminuir los pocos derechos que tenemos, especialmente en propiedades privadas. Muchísimas gracias, René. Hay otra pregunta, ya casi estamos finalizando el taller. ¿Algún comentario, alguna pregunta, alguna inquietud que quieran hacer, aclarar ahora en este momento? ¿Algún consejo finalizado, René, Andrea, para René, Chris, para todos nosotros? Christopher, ¿alguna información o consejos? Bueno, mientras que tú lo piensas, Christopher, quiero decir a todos de nuevo, muchas gracias por su atención, comentarios, preguntas. Quiero agradecerle a
Rosana también de Good Shepherd Services, Servicio de Buen Pastor, por invitarnos a presentar esta información importantísima. Gracias a todos. Que pasen buenas tardes. Igual, gracias René y Chris. Ahora van a... Gracias, René. Muy buena la información. Me alegro, gracias. Ahora van a... Yo quiero darle gracias a René por Cypress y a Good Shepherd porque siempre nos están orientando y eso es importante porque muchas veces nos encontramos con casos difíciles que creemos para nosotros que es difícil, tenemos la solución en nuestra mano, no de la parte contraria. Sí. Y preguntarle al señor René, eso de familiares y visitas, también compete a lo que son NYCHA. Sí, claro que sí. NYCHA no está supuesto a aumentar las rentas, porque NYCHA tiene el proceso de recertificación para inquilinos, ¿no? Donde tienen que comprobar número de personas que están viviendo en el hogar, número, también cambios de ingresos, si el ingreso se ha reducido o se ha aumentado, están supuestos a declarar esa información durante el proceso de recertificación. NYCHA no tiene el derecho de aumentar renta porque tienen una visita de por 2 semanas o 3 semanas, lo que sea. No, eso no es legal. Sí. ¿Ok? Ok. Gracias. Acordarse de la Nada. información de Hay otra pregunta. Oh, perdón. No. Darle las gracias por su ayuda y su tiempo y toda la información que nos dieron. Gracias. De nada. Cuídense. Y recuerden la información que aprendieron hoy, si no aplica para ustedes, quizá tienen un vecino, un familiar que está pasando dificultades, que no sabe las reglas, quizá tienen un inmigrante que está aquí más nuevo que ustedes, más reciente y no saben las reglas, los derechos. Entonces, es bueno compartir la información que aprendimos en el taller de hoy. Gracias nuevamente, que tengan buenas noches y a René y a Chris, mil gracias. Buenas noches. Gracias, Rosy. Igual que tengan buenas noches.